Página 35. La vida contra la muerte, Norman Oliver Brown, 1959. El significado psicoanalítico de la historia. Parte 1. El problema. La entrada en Freud no puede evitar ser una inmersión en un mundo extraño y en un lenguaje extraño, un mundo de hombres enfermos, un lenguaje diagnóstico de formidable tecnicismo. Pero este mundo extraño es el mundo en el que todos vivimos. Capítulo 1. La enfermedad llamada hombre. Hay una palabra que, si la entendemos, es la clave del pensamiento de Freud. Esa palabra es represión. Todo el edificio del psicoanálisis, dijo Freud, se basa en la teoría de la represión. Toda la vida de Freud estuvo dedicada al estudio del fenómeno que llamó represión. La revolución freudiana es esa revisión radical de las teorías tradicionales de la naturaleza humana y de la sociedad humana que se hace necesaria si se reconoce la represión como un hecho. En la nueva perspectiva freudiana, la esencia de la sociedad es la represión del individuo, y la esencia del individuo es la represión de sí mismo. TV escribe. Quisiera ser y hacer lo que se me antoja, sin sentir el temor de la censura, la llamada de atención, el rechazo, el castigo, la discriminación. Quisiera actuar como un animal salvaje, sin restricción, sin pudor y vergüenza. La sociedad censura la expresión brutal y desnuda de los individuos, y el adoctrinamiento se impone desde que uno nace, hasta que muere. Me reprimo, pero ya con unas copas encima, ya desinhibido, ya dormido o en un descuido, puedo sacar a flote lo que he mantenido oculto. Brown escribe. La mejor manera de explorar la noción de represión es revisar el camino que llevó a Freud a su hipótesis. El avance de Freud fue el descubrimiento del significado en un conjunto de fenómenos hasta entonces considerados, al menos en los círculos científicos, como carentes de significado. Primero, los síntomas locos de los trastornados mentales. Segundo, los sueños. Y tercero, los diversos fenómenos reunidos bajo el título de psicopatología de la vida cotidiana, incluidos los lapsus, los errores y los pensamientos aleatorios. Ahora bien, ¿en qué sentido encuentra Freud significado en los síntomas, sueños y errores neuróticos? Por supuesto, quiere decir que estos fenómenos están determinados y se les puede dar una explicación causal. Insiste rigurosamente en una lealtad inequívoca al principio del determinismo psíquico, pero él significa mucho más que eso. Porque si fuera posible explicar estos fenómenos según principios conductistas, como resultado de asociaciones superficiales de ideas, entonces tendrían una causa pero ningún significado. Significatividad significa expresión de un propósito o una intención. El quid del descubrimiento de Freud es que los síntomas neuróticos, así como los sueños y errores de la vida cotidiana, tienen significado, y que el significado de significado debe revisarse radicalmente porque tienen significado. Dado que el significado de estas expresiones intencionales es generalmente desconocido para la persona cuyo propósito expresan, Freud se ve obligado a abrazar la paradoja de que hay en un ser humano propósitos de los que no sabe nada, propósitos involuntarios o, en un lenguaje freudiano más técnico, ideas inconscientes. Desde este punto de vista se abre un nuevo mundo de realidad psíquica, de cuya naturaleza interior somos tan ignorantes como de la realidad del mundo exterior, y del que nuestra observación consciente ordinaria no nos dice más que nuestro sentido. Los órganos son capaces de informarnos del mundo exterior. Así, Freud puede definir el psicoanálisis como nada más que el descubrimiento del inconsciente en la vida mental. Pero la revolución freudiana no se limita a la hipótesis de una vida psíquica inconsciente en el ser humano además de su vida consciente.
La otra hipótesis crucial es que algunas ideas inconscientes en un ser humano son incapaces de volverse conscientes para él de la manera ordinaria, porque el yo consciente la repudia y resiste enérgicamente. Desde este punto de vista, Freud puede decir que toda la teoría psicoanalítica se construye, de hecho, sobre la percepción de la resistencia ejercida por el paciente cuando intentamos hacerlo consciente de su inconsciente. TV escribe. ¿Cómo se forma el inconsciente y cómo sabe eso que tiene existencia si el individuo no tiene acceso a eso? Según la 3W, ¿cómo se forma el inconsciente según Freud? Su creador, Sigmund Freud, defendía que nuestro inconsciente está formado por una serie de pesadillas, sueños, deseos, sentimientos reprimidos o incluso experiencias de índole traumático. Brown escribe. La relación dinámica entre la vida inconsciente y consciente es de conflicto, y el psicoanálisis es de arriba a abajo una ciencia del conflicto mental. El reino del inconsciente se establece en el individuo cuando se niega a admitir en su vida consciente un propósito o deseo que tiene, y al hacerlo establece en sí mismo una fuerza psíquica opuesta a su propia idea. Este rechazo por parte del individuo de un propósito o idea, que sin embargo sigue siendo suyo, es represión. La esencia de la represión reside simplemente en la función de rechazar o mantener algo fuera de la conciencia. Dicho en términos más generales, la esencia de la represión reside en la negativa del ser humano a reconocer las realidades de su naturaleza humana. El hecho de que los objetivos reprimidos sigan siendo suyos lo demuestran los sueños y los síntomas neuróticos, que representan una irrupción del inconsciente en la conciencia, que no produce en realidad una imagen pura del inconsciente, sino un compromiso entre los dos sistemas en conflicto, y muestra así la realidad del conflicto. Así, la noción de inconsciente sigue siendo un enigma sin la teoría de la represión o, como dice Freud, obtenemos nuestra teoría del inconsciente de la teoría de la represión. Para decirlo de otra manera, el inconsciente es el inconsciente dinámicamente reprimido. La represión es la palabra clave en todo el sistema. La palabra se elige para indicar una estructura basada dinámicamente en un conflicto psíquico. Freud ilustra la naturaleza de la represión psíquica mediante una serie de metáforas y analogías extraídas de los fenómenos sociales de la guerra civil y la acción policial. Desde los síntomas neuróticos, los sueños y los errores hasta una teoría general de la naturaleza humana puede parecer un largo paso. Admitiendo que es un paso largo, Freud podría argumentar que tiene derecho a explorar la aplicación más amplia posible de una hipótesis derivada de un campo limitado. Podría tomar la ofensiva y afirmar que las teorías tradicionales de la naturaleza humana deben considerarse insatisfactorias porque no tienen nada que decir sobre estos fenómenos periféricos. ¿Qué teoría de la naturaleza humana, excepto la de Freud, tiene algo significativo que decir sobre los sueños o la locura? ¿Y son realmente los sueños y la locura factores insignificantes en la periferia de la vida humana? Pero la verdad del asunto es que Freud sostiene que pasar de los síntomas, sueños y errores neuróticos a una nueva teoría de la naturaleza humana en general no implica ningún paso más. Porque la evidencia en la que se basa la hipótesis del inconsciente reprimido lleva a la conclusión de que se trata de un fenómeno presente en todos los seres humanos. Los fenómenos psicopatológicos de la vida cotidiana, aunque triviales desde un punto de vista práctico, son teóricamente importantes porque muestran la intrusión de intenciones inconscientes en nuestro comportamiento cotidiano y supuestamente normal. Aún más importantes teóricamente son los sueños. Porque los sueños, también fenómenos normales, muestran detalladamente no solo la existencia del inconsciente sino también la dinámica de su represión, la censura onírica.
Pero como la misma dinámica de represión explica los síntomas neuróticos, y como los sueños de los neuróticos, que son una clave para el significado de sus síntomas, no se diferencian ni en estructura ni en contenido de los sueños de las personas normales, la conclusión es que un sueño es en sí mismo un síntoma neurótico. Por tanto, todos somos neuróticos. Al menos los sueños muestran que la diferencia entre neurosis y salud solo prevalece durante el día y como la psicopatología de la vida cotidiana muestra la misma dinámica, incluso la vida de vigilia del hombre sano está invadida por innumerables formaciones de síntomas. Entre normalidad y anormalidad no hay una diferencia cualitativa sino solo cuantitativa, basada en gran medida en la cuestión práctica de si nuestra neurosis es lo suficientemente grave como para incapacitarnos para trabajar. O quizás estemos más cerca del punto de vista freudiano si damos una formulación más paradójica: la diferencia entre neuróticos y sanos es solo que los sanos tienen una forma socialmente habitual de neurosis. En cualquier caso, para citar una formulación más técnica y cautelosa del mismo teorema, Freud dice que del estudio de los sueños aprendemos que las neurosis utilizan un mecanismo ya existente como parte normal de nuestra estructura psíquica, no de una sola. Que es recién creado por alguna perturbación morbosa u otra. Así, la primera paradoja de Freud, la existencia de un inconsciente reprimido, implica necesariamente la segunda y aún más significativa paradoja, la neurosis universal de la humanidad. Aquí está el pons asinorum del psicoanálisis. La neurosis no es una aberración ocasional, no es solo en otras personas, está en nosotros y en nosotros todo el tiempo. Está en el psicoanalista. Freud descubrió mediante el autoanálisis el complejo de Edipo, que consideraba la raíz de toda neurosis. La interpretación de los sueños es una de las grandes aplicaciones y extensiones de la máxima socrática, conócete a ti mismo. O, para decirlo de otra manera, la doctrina de la neurosis universal de la humanidad es el análogo psicoanalítico de la doctrina teológica del pecado original. El punto crucial de la hipótesis básica de Freud es la existencia de un conflicto psíquico. La hipótesis no puede formularse significativamente sin alguna especificación adicional de la naturaleza del conflicto y las fuerzas en conflicto. Ahora Freud hizo repetidos análisis del conflicto psíquico fundamental, en varios niveles diferentes y desde varios puntos de vista. Intentemos en este punto abstraer el núcleo común de estas diversas explicaciones. En nuestra primera descripción de la teoría de la represión de Freud utilizamos la palabra a propósito para designar aquello que está reprimido en el inconsciente. Esta palabra excesivamente vaga oculta un axioma freudiano fundamental. El conflicto psíquico que produce sueños y neurosis no es generado por problemas intelectuales sino por propósitos, anhelos. El uso frecuente que hace Freud del término idea inconsciente puede resultar aquí engañoso. Pero como dice Freud, permanecemos en la superficie mientras tratamos solo recuerdos e ideas. Las únicas cosas valiosas en la vida psíquica son, más bien, las emociones. Todas las fuerzas psíquicas son significativas solo a través de su capacidad para despertar emociones. Ideas solo se reprimen porque están ligadas a liberaciones de emociones que no deben producirse. Sería más correcto decir que la represión se refiere a las emociones, pero estas solo no son comprensibles en su relación con las ideas. Freud nunca se cansa de insistir en que los sueños son en esencia cumplimientos de deseos, expresiones de deseos inconscientes reprimidos y también síntomas neuróticos. Ahora bien, si tomamos deseo como el abstracto más adecuado de esta serie de términos, es un axioma freudiano que la esencia del hombre consiste, no, como sostenía Descartes, en pensar, sino en desear. Platón, y, mutatis mutandis, Aristóteles, identificaron el summum bonum del hombre con la contemplación. Dado que el telos o fin es el elemento básico en la definición, esto equivale a decir que la esencia del hombre es la contemplación.
pero ambiguamente yuxtapuesta a esta doctrina del hombre como contemplador está la doctrina platónica de Eros, que, tal como fue elaborada por Platón en el Banquete y en el Fedro, sugiere que la búsqueda fundamental del hombre es encontrar un objeto satisfactorio para su amor. Una ambigüedad similar entre el hombre contemplador y el hombre amante se encuentra en Spinoza y Hegel. El punto de inflexión en la tradición occidental se produce en la reacción a Hegel. Feuerbach, seguido de Marx, pide el abandono de la tradición contemplativa en favor de lo que él llama actividad práctico-sensible. El significado de este concepto y su relación con Freud nos llevaría muy lejos. Pero Schopenhauer, en su noción de la primacía de la voluntad, por mucho que pueda deshacer su propia noción mediante su búsqueda de un escape a la primacía de la voluntad, es un hito que se separa de la gran, y realmente bastante loca, tradición occidental de que el objetivo de la humanidad es volverse lo más contemplativo posible. La psicología freudiana elimina la categoría de contemplación pura por inexistente. Solo un deseo, dice Freud, puede poner en movimiento nuestro aparato psíquico. TV escribe. Si nada deseo, ¿qué sentido tiene andar en busca de algo, de una solución o un sueño? Desear nada desear, es un deseo. La ausencia del deseo, tendría que ser natural, sin sustentarse en un objetivo. Brown escribe. A esta noción del deseo como esencia del hombre se une una definición del deseo como energía dirigida a la obtención del placer y a la evitación del dolor. Por eso Freud puede decir, toda nuestra actividad psíquica está orientada a procurar placer y evitar el dolor y está regulada automáticamente por el principio del placer. ¿O es simplemente el principio del placer el que elabora el programa del propósito de la vida? En este nivel de análisis, el principio del placer no implica ninguna teoría hedonista complicada ni ninguna teoría particular sobre las fuentes del placer. Es una suposición tomada del sentido común y significa lo mismo que la máxima de Aristóteles de que todos los hombres buscan la felicidad. Freud dice que la meta del principio del placer es la felicidad. Pero el deseo de felicidad del hombre está en conflicto con el mundo entero. La realidad impone al ser humano la necesidad de renunciar a los placeres. La realidad frustra el deseo. El principio de placer está en conflicto con el principio de realidad, y este conflicto es la causa de la represión. En las condiciones de represión, la esencia de nuestro ser reside en el inconsciente, y solo en el inconsciente reina como supremo el principio del placer. Los sueños y los síntomas neuróticos muestran que las frustraciones de la realidad no pueden destruir los deseos que son la esencia de nuestro ser. El inconsciente es el elemento indómito e indestructible del alma humana. Puede que el mundo entero esté en contra, pero el hombre aún se aferra a la lucha apasionada y profundamente arraigada por una realización positiva de la felicidad. El yo consciente, por otra parte, que al negarse a admitir un deseo en la conciencia instituye el proceso de represión, es, por así decirlo, la superficie de nosotros mismos que media entre nuestro ser real interior y la realidad exterior. El núcleo del yo consciente es esa parte de la mente o sistema de la mente que recibe percepciones del mundo externo. Este núcleo adquiere una nueva dimensión a través del poder de la palabra, que lo hace accesible al proceso de educación y aculturación. El yo consciente es el órgano de adaptación al medio ambiente y a la cultura. El yo consciente, por tanto, no está gobernado por el principio del placer sino por el principio de adaptación a la realidad, el principio de realidad. Desde este punto de vista, los sueños y los síntomas neuróticos, que antes analizamos como producidos por el conflicto entre los sistemas consciente e inconsciente, también pueden analizarse como producidos por el conflicto entre el principio de placer y el principio de realidad. Por un lado, los sueños, los síntomas neuróticos y todas las demás manifestaciones del inconsciente, como la fantasía,
representan en un grado u otro una huida o una alienación de una realidad que resulta insoportable. Por otra parte, representan un retorno al principio del placer, son sustitutos de los placeres negados por la realidad. En este compromiso entre los dos sistemas en conflicto, el placer deseado se reduce o distorsiona o incluso se transforma en dolor. Bajo las condiciones de represión, bajo el dominio del principio de realidad, la búsqueda del placer se degrada al estatus de síntoma. Pero decir que la realidad o el principio de realidad causa represión define el problema en lugar de resolverlo. Freud a veces identifica el principio de realidad con la lucha por la existencia, como si la represión pudiera explicarse en última instancia por alguna necesidad económica objetiva de trabajar. Pero el hombre crea su propia realidad y diversos tipos de realidad, y diversas compulsiones para trabajar, a través de la cultura o la sociedad. Por lo tanto, es más adecuado decir que la sociedad impone la represión, aunque incluso esta fórmula en los primeros escritos de Freud está relacionada con la idea inadecuada de que la sociedad, al imponer la represión, simplemente está legislando las demandas de una necesidad económica objetiva. Esta sociología ingenua y racionalista coincide, o más bien cae, con la versión anterior del psicoanálisis de Freud. El Freud posterior, como veremos, en su doctrina de la ansiedad se está moviendo hacia la posición de que el hombre es el animal que se reprime a sí mismo y que crea la cultura o la sociedad para reprimirse a sí mismo. Incluso la fórmula de que la sociedad impone represión plantea un problema en lugar de resolverlo, pero el problema que plantea es grande. Porque si la sociedad impone la represión, y la represión causa la neurosis universal de la humanidad, se sigue que existe una conexión intrínseca entre la organización social y la neurosis. El hombre, el animal social, es por la misma razón el animal neurótico. O, como dice Freud, la superioridad del hombre sobre los demás animales es su capacidad de neurosis, y su capacidad de neurosis es simplemente el anverso de su capacidad de desarrollo cultural. Freud llega pues a la misma conclusión que Nietzsche, la enfermedad llamada hombre, pero por vía científica, mediante el estudio de las neurosis. La neurosis es una consecuencia esencial de la civilización o la cultura. Aquí nuevamente hay una dura lección de humildad, que los críticos tiernos y los apóstoles de Freud eluden o suprimen. Debemos estar preparados para analizar clínicamente como neurosis no solo la cultura extranjera que no nos gusta, sino también la nuestra propia. Página 50. Tomado de la 3W. ¿Qué es la represión? Definición. Término psicoanalítico. Mecanismo de defensa del yo. Consiste en el olvido inconsciente de impulsos internos o hechos externos, aunque lo reprimido puede continuar en vigor. Es el mecanismo principal de la histeria. Los impulsos sexuales son los que con más frecuencia son objeto de represión, los impulsos agresivos, por ejemplo, son objeto de otros mecanismos de defensa. El mantenimiento de la represión requiere un gasto constante de energía, ya que lo reprimido trata de salir. Las formas que tiene de manifestarse las ideas reprimidas pueden hacerlo a través de sueños, donde se pueden manifestar de forma encubierta. De actos fallidos, de lapsus al hablar, o con diferentes síntomas que serían manifestación de esa represión. La represión en el psicoanálisis, referida al proceso por el que un impulso o idea considerado inaceptable por la sociedad o el individuo se mantiene en el inconsciente. La represión es uno de los conceptos centrales del psicoanálisis y designa el mecanismo o proceso psíquico del cual se sirve un sujeto para rechazar representaciones, ideas, pensamientos, recuerdos o deseos y mantenerlos en el inconsciente. De acuerdo con la teoría de Sigmund Freud, los contenidos rechazados, lejos de ser destruidos u olvidados definitivamente por la represión,
al hallarse ligados a la pulsión mantienen su efectividad psíquica desde el inconsciente. Lo reprimido constituye para Freud el componente central del inconsciente. Como decía Freud, lo reprimido se sintomatiza, el instinto puede quedar reprimido y no dejar manifestaciones observables. Aparecer bajo la forma de un afecto enmascarado de una manera u otra. Ser transformado en angustia y ansiedad. El concepto de represión fue definido originalmente utilizado por Johann Friedrich Herbart así como también por Theodor Meynert. El concepto ha sido adoptado por distintas escuelas y orientaciones del psicoanálisis con diversos matices, así como también por otras teorías psicológicas, las que utilizan el término con una definición a veces muy diversa. La represión sexual, ligada a la represión psicoanalítica, es un estado psicofísico que impide a la persona expresar y realizar su sexualidad. La represión sexual se asocia a menudo con sentimientos de culpa o vergüenza asociados a los impulsos sexuales. Tomado de la 3W. La sociedad neurótica de nuestro tiempo, Javier de las Heras. Javier de las Heras es un médico psiquiatra con una amplia y reconocida experiencia clínica, que compagina con la enseñanza de psicopatología en la Universidad Complutense de Madrid. Además de trabajos científicos, ha escrito varios libros de divulgación y ensayos, publicados en esta misma editorial, Conócete mejor, 1994, Viaje hacia uno mismo, 1997, Rebeldes con causa, 1999, Difíciles de amar, 2001 Comparece hace prensa 6601, y Conflictos de pareja, 2003. La sociedad neurótica de nuestro tiempo es un ensayo en el que, a partir de su experiencia de observación y análisis de los pacientes actuales, de las Heras se plantea las razones sociales que pueden mover al aumento casi exponencial de una serie de patologías de ansiedad, crisis de angustia, fobias, obsesiones, del estado de ánimo, de los impulsos, trastornos de la conducta alimentaria, adicciones, ludopatía, del comportamiento y de la personalidad. El doctor de las Heras va más allá del mero planteamiento de los problemas que afectan a nuestra sociedad occidental, para adelantar numerosas conclusiones, e incluso llegar a hacer en el último capítulo un pronóstico médico para una sociedad neurotizada. Aborda la importancia de los valores sociales, la imagen de la persona, la intimidad y el pudor, el mítico deseo de placer y salud, desde la perspectiva de la llamada sociedad del bienestar, que tiene una enorme capacidad para facilitar las situaciones de estrés, las drogodependencias y las reacciones de depresión psíquica, como consecuencia de los cambios y la tecnificación. Analiza también la moda intersexual y las transformaciones familiares y generacionales. En cada capítulo consigue hacer comprender esta dinámica psicosocial que amenaza la salud, el equilibrio psíquico y los comportamientos de las personas, sin tremendismos y sin despreciar los aspectos positivos que a la vez presenta nuestra sociedad. El libro es un trabajo divulgativo, al que no le falta una amplia bibliografía bien escogida, escrito de un modo directo y de clara comprensión, que se ve facilitada con algunos cuadros, gráficos y estadísticas. Así como un glosario final, ya en sí mismo muy enriquecedor para lectores no especialistas, a quienes preferentemente está dirigido el libro.